Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy día al tercer taller de este ciclo de charlas formativas en la temática de informes sociales. Anteriormente ya nos hemos reunido, ¿cierto?, en torno a lo que es la discusión de la estructura universal del informe social y hemos también comenzado a profundizar en algunos aspectos técnicos y metodológicos que nos permiten tener un criterio más técnico, más preciso, para lo que es la clasificación o estratificación socioeconómica de las familias, que es un tema central de los informes sociales. En esta oportunidad, nosotros lo que hemos querido hacer es hacer la distinción entre algunos tipos de familias que quizás no son las tradicionales, ¿no? Sino que son algunos casos, ¿no?, en los cuales nos encontramos con otros tipos de trabajo, honorarios, ¿no? O también familias que han levantado empresas de responsabilidad limitada, por ejemplo, y que eso implica también la necesidad de ir reconociendo cómo interpretar otros documentos para poder calcular ingresos y determinar patrimonio, ¿cierto?, de las familias, porque recordemos que, ya lo habíamos conversado también en alguna oportunidad, no siempre vamos a estar frente a familias, ¿cierto?, vulnerables o de escasos recursos, sino que también nos vamos a encontrar quizás con este otro tipo de personas, ¿no?, con situaciones distintas, y la verdad es que eh, interpretar un formulario como el formulario 22 requiere de un conocimiento específico, ¿no? De comprenderlo, de cómo interpretarlo, de cómo entender qué aspectos de aquel formulario son relevantes para efectos de calcular ingresos. Y para eso, hoy día, hemos invitado a Fernanda Barrera Verdugo, que ella es ingeniera en información y control de gestión, titulada de nuestra Universidad Arturo Prat, quien tiene hoy día la misión de poder introducirnos en la temática de la interpretación del formulario 22, y espero que podamos sacarle ahí provecho a su participación con las consultas que puedan ir surgiendo al final de su presentación, ¿cierto? Para poder entonces comprender cuáles son estas técnicas tan necesarias de manejar por nosotros y que de alguna manera nos entreguen cierto grado de autonomía en lo que es este proceso de cuantificación de los ingresos y del patrimonio. Así que, Fernanda, te dejo el escenario para ti. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Gracias por la invitación igual, así que empecemos. Ya puedo compartir, ¿cierto? Claro, sí. Ya. Vamos a compartir la pantalla nomás para poder hacer todo lo que tengamos que hacer. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Ya. Comencemos. Bueno, el taller de hoy día tiene relación, como ya lo mencionó Loreto, con respecto al formulario 22. Este formulario es el formulario de declaración de renta y todo lo que vamos a ver hoy día tiene relación directa con la operación renta 2021, o sea, la información que vamos nosotros a ver tiene que ver con lo que se hizo este año. Para comenzar, vamos a comenzar con una pregunta genérica. ¿Qué es el formulario 22? El formulario 22 en sí es un documento, ¿ya? Es un documento que por años el Servicio de Impuesto Interno ha tenido y que sirve para hacer la declaración de la renta anual. Antiguamente, los contadores o las personas que debían hacer las declaraciones debían ir al Servicio de Impuesto Interno y sacar este documento en físico, que era como una sábana, así tal cual como nosotros vimos de las votaciones de los concejales, un documento bastante grande, porque por lo menos tiene 5 planas, por decirlo así. Este en sí es un trámite que se realiza en el Servicio de Impuestos Internos, lo que deben realizar todos los contribuyentes que deban pagar el impuesto, que están asociados, y esto se realiza una vez al año, por lo general en el mes de abril. Sé que con esto ya dije muchas palabras que quizás no manejamos, así que vamos a contextualizar la declaración de renta y lo que es el formulario 22.
Para partir, ¿alguien conoce el servicio de puesto interno? ¿Tiene conocimiento de lo que es el servicio de puesto interno? Bueno, Lo el servicio, conocemos, sí, lo saben, lo ven por fuera, así cuando pasan en la calle. así es. Bueno, el servicio de puesto interno en sí es un organismo y es el responsable de la administración tributaria de los impuestos internos. Esta es una institución pública dependiente del Ministerio de Hacienda y está encargada específicamente de la aplicación y fiscalización administrativa de todos los impuestos que nosotros podamos pagar. Entonces, ¿quiénes son las personas que se dirigen al servicio de puesto interno? Serían los contribuyentes. Los contribuyentes en sí pudiese ser cualquier persona, pero estas son definidas como personas naturales, jurídicas o tenedoras de bienes ajenos o afectos a impuestos. O sea, como bien les decía, puede ser cualquiera. Nosotros ya somos contribuyentes en sí. Estos se pueden clasificar los contribuyentes. Tiene dentro de dos categorías. Es la primera categoría y la segunda categoría, que es lo que vamos a ver ahora. Dentro de la segunda categoría, vamos a partir por esa, se encuentran todos aquellos contribuyentes que perciban ingresos de acuerdo a los donde ellos, o sea, perciben ingresos de acuerdo a sus trabajos. O sea, el capital o la renta que ellos perciben proviene directamente del trabajo físico e intelectual. ¿Ya? Estos pueden ser trabajadores dependientes, o sea, que tienen un contrato en empresas, o bien pueden trabajar bajo honorarios, lo que nosotros ya conocemos, que son los que emiten boletas de honorario, por lo cual nosotros muchas veces, yo creo que más de alguno ha ido a trabajar en diferentes cosas, las promotoras pagaban, les daban boletas de honorario. Yo actualmente trabajo bajo boleta de honorario, así que no es algo que cambie, es una figura que es muy utilizada. Así también encontramos a los contribuyentes de primera categoría. Estos contribuyentes se destacan porque sus rentas o sus ingresos vienen de un capital, es decir, que todas las ganancias que ellos perciben provienen directamente de un beneficio obtenido a través de un bien, no a través de su trabajo intelectual o físico, sino que de algo más. O sea, es decir esto, que los contribuyentes de primera categoría vendrían siendo empresas, del área comercial, del área industrial. Asimismo, los contribuyentes de primera categoría también tienen dos clasificaciones o pueden venir de dos áreas distintas. En primera instancia tenemos que pueden ser personas naturales. Estas son, bueno, estas podrían ser empresas bien propiamente tal, que son formadas por una persona. Estas funcionan con el RUT de la persona. No es necesario crear un RUT aparte, como podemos, no sé, pues Falabella tiene un RUT aparte de lo que es el dueño de la empresa. Asimismo, se destacan los contribuyentes de primera categoría como personas naturales por ser las personas, o sea, esta misma persona que es la que crea la empresa, asume totalmente la responsabilidad de la empresa, así también las deudas. Asimismo, no requiere demostrar capital, no requiere ellos decir que vamos a funcionar con un pie, y esto por lo general son las empresas individuales o microempresas familiares. O sea, cuando nosotros vamos a comprar al almacén de la esquina, lo más probable es que el dueño del almacén, la empresa en sí tenga el RUT del dueño. Eso lo pueden ver en las boletas. Así también, dentro de la primera categoría tenemos la persona jurídica. Esta ya vendrían siendo como las empresas propiamente tal que conocemos. Tienen un RUT aparte del dueño de la empresa. Sí o sí requieren un capital, ya sea en dinero o bienes, para su constitución. Cuando nosotros formamos una empresa, podemos tener una base en dinero, no sé, decir 1 millón de pesos, y también van a constituir nuestro capital si tenemos un computador, si tenemos la maquinaria para producir tal cosa, o no sé, también las personas que tienen las salchipapas, que también es algo que nosotros conocemos, estas máquinas donde tienen las salsas, todo eso ya constituye y es parte del capital. Sin eso ellos no podrían funcionar, sí o sí deben tener. Las más conocidas como personas jurídicas vendrían siendo todas las empresas de sociedad anónima, sociedades de responsabilidad limitada, colectivas, comanditarias, empresas individuales de responsabilidad limitada también. Bueno,
lo que nosotros ya veníamos hablando, los contribuyentes van al servicio de impuesto interno, el servicio de impuesto interno es quien administra los impuestos, pero finalmente, ¿qué son los impuestos? Los impuestos nosotros los podemos entender como los pagos obligatorios en dinero que exige el Estado a los individuos o a las empresas. Dentro de esta clasificación nos encontramos con 3 tipos de impuestos. Tenemos los impuestos directos, los indirectos y otros impuestos. Otros impuestos tienen relación directa con los impuestos territoriales, a las herencias, a las asignaciones por donaciones, los impuestos municipales que son pagados en la municipalidad y no pagados dentro del servicio de impuesto interno propiamente tal. Después tenemos los impuestos indirectos, que vendrían siendo los impuestos que si bien nosotros los pagamos, no son pagados a nombre de nosotros, ¿ya? Estos tienen que ver con impuestos que están dentro de los bienes y servicios. O sea, cuando nosotros vamos a comprar pan y pagamos IVA, estamos haciendo el pago de un impuesto indirecto, porque nosotros no pagamos directamente ese impuesto, como bien lo dice la palabra, sino que se percibe dentro del costo ya del producto final. Y finalmente, dentro de los impuestos indirectos, a diferencia de los indirectos, son los impuestos que se aplican directamente al titular. ¿Ya? O sea, yo, Fernanda, debo pagar tanta cantidad de impuestos y a mí poco menos que me llega una notificación de eso, con mi nombre y mi apellido. ¿Qué impuestos vendrían siendo los impuestos directos? Precisamente el impuesto a la renta, que es de lo que nos convoca hoy día. El impuesto a la renta, disculpen, ahora sí. El impuesto a la renta está determinado según el decreto de ley número 824 de la ley de renta. Y este impuesto es un impuesto que se grava sobre las rentas obtenidas por las personas naturales o empresas. ¿A qué se refiere con que grava? Es que se impone sobre un monto, o sea, sobre la renta en sí. ¿Qué es lo que es renta? Aquí bien lo dice, son todos los ingresos que constituyan la utilidad o beneficios que rinda una cosa o una actividad. O sea, las utilidades, las ganancias, los beneficios, como lo quieran llamar, van a constituir renta. Bueno, la ley en sí lo especifica artículo por artículo, más o menos de qué se trata cada uno de estos. Si bien nosotros al hablar de impuesto a la renta se entiende como un único impuesto a la renta, el impuesto a la renta tiene 4 impuestos dentro de la misma, de los cuales podemos encontrar el impuesto global complementario, que es el impuesto que se grava o que se impone sobre las rentas de las personas naturales, que pueden provenir ya sea de las utilidades percibidas que tenga. Si yo tengo una empresa y percibo utilidades de ella, debe ser declarado bajo el impuesto global complementario. Así también las personas que declaran el impuesto global complementario son las personas que trabajan bajo el concepto de honorarios. Asimismo, tenemos el impuesto único de segunda categoría. Este impuesto afecta directamente a las personas que trabajan de forma dependiente. Dependiente es decir que tengan un contrato ya con una empresa. Y este impuesto único es descontado dentro de los descuentos legales que se tenga durante el mes. O sea, cuando nosotros trabajamos, tenemos un sueldo bruto, que es lo que se le llama, a eso se le hace un descuento de la AFP, de la salud. Entre medio de eso también va el impuesto único de segunda categoría y este puede ser calculado de forma diaria, mensual o anual, ¿ya? No todos pagan este impuesto porque existen topes, o sea, hay limitantes al impuesto único de segunda categoría. Las personas que ganan alrededor de sobre los 702.000 pesos y fracción deben pagar impuestos. Los inferiores a los 702 no es necesario porque no están exentos de pagar ese impuesto. Después nos encontramos con el impuesto adicional de segunda categoría. Este impuesto adicional se caracteriza por ser pagado por personas que no tengan residencia en Chile, ni residencia ni domicilio en Chile, y va afecto a todos los ingresos que ellos perciban. Finalmente nos encontramos con el impuesto de de primera categoría, que vendría siendo el impuesto que es pagado propiamente tal por las empresas, afectas en cada una de sus rentas. Este cuadrito de resumen
de la ley del impuesto nos va a explicar lo siguiente. ¿Cómo se declara el impuesto a la renta? Dependiendo del origen del ingreso. Espérenme, dejé buscar aquí el puntero. Así. El impuesto a la renta va a depender del origen del ingreso. Si el origen del ingreso es de capital, es decir, que viene de bienes que se perciben beneficios de una actividad más que de nuestro esfuerzo físico e intelectual, del capital, tenemos dos vertientes por donde podemos ir. Primero, tendríamos que si tenemos ingresos de origen de capital, pagamos el impuesto de primera categoría, que sería el impuesto a las empresas. Aquí abajito dice como por ejemplo industrias, comercios y entre otras. O bien, si percibimos ingresos por el capital, podemos hacer un pago del impuesto global complementario. Acá bien ustedes pueden leer que son retiros, repartos, remesas, distribuciones de los dueños. Brevemente, para que entiendan esto, cuando nosotros conformamos una empresa, esta empresa anualmente o al final del año, podemos nosotros hacer un cálculo donde podemos distinguir si esta empresa obtuvo ganancias o si obtuvo pérdidas. Como nosotros, dueños de la empresa, podemos hacer lo que queramos finalmente con esas utilidades. Podemos reinvertirlas, podemos guardarlas, podemos, en este caso, hacer la repartición entre los socios. Es decir, si nosotros percibimos 3 millones de utilidades en el año y somos 3 los socios y decidimos que los vamos a repartir en partes iguales, yo, Fernanda, voy a recibir 1.000.000 de pesos. Ese 1.000.000 de pesos constituye un retiro o un reparto, por lo que deberá ser declarado en el impuesto global complementario. Ahora, si el origen de nuestros ingresos es proveniente del trabajo físico o intelectual, tenemos también dos vertientes. La primera, el impuesto único de segunda categoría, que como bien ya mencioné, es el impuesto que se grava o que se impone sobre las rentas de personas que trabajan de forma dependiente. ¿Ya? Así bien lo dice, esto se saca desde los sueldos o de las pensiones. Por otro lado, si el origen del ingreso es desde el trabajo, pueden ser a honorarios, estos los trabajadores a honorario independiente, los cuales tengan o no tengan residencia en Chile, deberán declarar sus honorarios y esto se declara en el impuesto global complementario. Finalmente, todo lo que hablamos, el impuesto a la renta, debe existir una declaración del impuesto a la renta, la cual se realiza a través del formulario 22. Ahora ya vamos dando más o menos el circulito, o sea, vamos haciendo la asociación de llegar al formulario 22. Esta es una declaración de carácter anual, la cual se realiza en abril de cada año y se hace a través del formulario 22, que vendría siendo este de aquí, que se ve poquito y después lo vamos a ver más adelante. Bueno, dentro de esta misma lógica, ¿quiénes están obligados a declarar el impuesto a la renta? Como regla general, todas las empresas están obligadas a presentar el formulario 22, ¿ya? Independiente a si perciban ganancias o si tengan pérdidas. Es importante para el Servicio de Impuestos Internos saber de qué forma funciona la empresa y a dónde están yendo finalmente esos dineros. También todas las personas naturales que entre enero y diciembre del año X, o sea, en este caso del año 2020, hayan obtenido ingresos que excedan los límites establecidos. El límite establecido son 13,5 UTA, unidades tributarias anuales, ya que la unidad tributaria anual es un promedio de las UTN, las unidades tributarias mensuales. Este monto asciende hoy en día a 8.266.698 pesos. O sea, todas las personas que perciban rentas por sobre los 8 millones deben declarar. Así también están obligados a declarar todos los trabajadores dependientes y pensionados que perciban simultáneamente rentas de más de un empleador. En este mismo razonamiento, quienes no están obligados a declarar los impuestos, todas aquellas rentas que no sean clasificadas como rentas. ¿Cuáles vendrían siendo estas? Estas vendrían siendo las indemnizaciones por accidente de trabajo,
Las indemnizaciones por desahucio, por años de servicio, asignaciones familiares, adquisiciones de bienes por herencia, esas no constituyen rentas. La otra sería los contribuyentes con obligación tributaria cumplida mensualmente. ¿Quiénes vendrían siendo ellos? Aquellas personas que trabajan de forma dependiente y que mensualmente se le hizo el descuento de su impuesto único. Ellos, al hacer esa declaración de impuestos, ya no es necesario que ellos realicen la declaración de impuestos, a menos que requieran de algún tipo de beneficio tributario. Luego tenemos el impuesto, aquellos que declaran impuesto único de primera categoría en carácter de sustitutivo. Esto igual es un poco más complejo, no vamos a entrar a especificar lo que es este impuesto único sustitutivo, pero sí les puedo decir que estas personas vendrían siendo pequeños artesanos, pequeños mineros, pequeños comerciantes que desarrollan actividad en la vía pública, los suplementeros, ya que el impuesto sustitutivo del cual ellos, en este caso se habla, es absorbido o es pagado por grandes empresas. O sea, los suplementeros lo pagan las editoriales del impuesto, los pequeños artesanos o los pequeños mineros son las grandes compañías los que absorben este impuesto, por lo que ellos no están obligados a declarar. Personas naturales que no superan los límites exentos, o sea, ya hablamos del límite exento, hablamos del límite cuando en la página anterior, que teníamos que si superaban los 8 millones debían declarar, en caso contrario, si no superan los 8 millones no están obligados a declarar. Y otros contribuyentes. Estos otros contribuyentes vendrían siendo todos aquellos que no clasifican en lo que ya mencionamos, pero por lo general tiene que ver con personas que adquieren casas a través de los subsidios. Eso más que nada, y bueno, otros que no entren aquí. Dentro de la declaración de impuestos, esto también va a depender del régimen tributario al cual estén acogidos. Vamos a explicar. Las empresas o las personas o los contribuyentes que estén acogidos a la primera categoría, al constituirse la empresa, o sea, cuando ellos hacen la empresa, deben elegir un régimen tributario, ¿ya? Hasta el 2019 existían estos regímenes tributarios, el de renta atribuida, parcialmente integrado, tributación simplificada. No vamos a interiorizarnos en cada uno de los regímenes, pero sí en la página siguiente vamos a ver lo que se caracteriza. Y desde el año 2020 también contamos más o menos con 4 regímenes. Tenemos el régimen general semi-integrado, que vendría siendo para grandes empresas, y tenemos 2 regímenes para las pymes. Uno es el ProPyme del artículo 14D, numeral 3, y el otro vendría siendo el régimen ProPyme transparente, ¿ya? Que es el artículo 14D del numeral 8. También tenemos a las rentas presuntas, que las rentas presuntas se vendrían siendo los colectiveros, la área de transporte, que nosotros no podemos decir que ellos ganan una suma en específico, sino que debemos presumir más o menos cuál es la renta que ellos perciben. En este recuadro podemos ver cuáles vendrían siendo cada una de las diferencias de cada uno de estos regímenes, y podemos ver que en el general semi-integrado, que vendría siendo para grandes empresas, ellos deben hacer, ellos están obligados a generar una contabilidad completa. ¿Qué es una contabilidad completa? Una contabilidad completa es tener en orden todos nuestros hechos contables o todo lo que pasa dentro de la empresa, y debe ser registrado debidamente dentro de los diferentes libros que son solicitados por el Servicio de Impuesto Interno. Deben existir libros de compra, libros de venta, las remuneraciones, debe existir un balance general, debe estar todo en orden. Asimismo, las grandes empresas deben pagar un impuesto de primera categoría del 27%, y los socios tributan a partir de los retiros, lo que habíamos hablado anteriormente en el resumen del impuesto a la renta. Parecido es el régimen de ProPyme,
Este sí, a diferencia del general semi-integrado, está enfocado a las micro y pequeñas empresas. También deben tributar con contabilidad completa, pero les permite optar por una contabilidad simplificada. Ya es como que la mitad de la contabilidad, por decirlo de una forma. Ya es que aquí no vamos a necesitar, no sé, que se realicen los 10 libros, acá vamos a necesitar solamente que se realicen 5 libros, algo ya un poco más general. Estos deben pagar un impuesto del 25% y también los socios deben tributar bajo los retiros. Finalmente, tenemos el régimen ProPyme transparente, que esta sí vendría siendo un gran beneficio para las pymes, donde está enfocada micro, pequeñas y medianas empresas. Están liberados de llevar contabilidad completa, puede optar por llevarlas, ¿ya? Lo cual ahora tampoco dentro del servicio de impuesto interno va a ser tan complejo, porque si nos vamos dando cuenta, todo ya se está sistematizando, por lo cual tampoco no requieren de mayor información, entre comillas, como para poder determinar lo que le pasa o lo que sucede durante un año en las pymes. Están liberados del pago del impuesto de la primera categoría, ¿ya? O sea, ellos no pagan, a diferencia de los otros dos regímenes, no pagan ni 25 ni 27, no pagan directamente, pero el dueño de esta pyme sí está obligado a tributar sobre el resultado anual determinado de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Habíamos hablado que una empresa obtiene una utilidad en el año, ¿ya? Esta utilidad yo le había dicho que era de 3 millones. Aquí, tanto en el general semi-integrado, si yo hago el retiro de esa utilidad, debo tributar por esa, o sea, debo pagar impuestos en base a ese retiro. La pyme en Pro Transparente no tiene que hacerlo bajo ese retiro, sino que tiene que hacerlo bajo los 3 millones de pesos, ¿ya? Pero no paga este impuesto, o sea, se extiende, o sea, se queda exento de este impuesto, pero sí debe pagar su impuesto global complementario, que vendría siendo el impuesto hacia las personas. Entonces, ¿qué se declara en el formulario 22? Bueno, nosotros como contadores manejamos una ecuación bastante sencilla, donde decimos que el impuesto es igual a la base imponible por la tasa del impuesto. ¿Cómo se calcula la base imponible? ¿O de dónde o cómo proviene la base imponible? La base imponible se determina en cuanto a todos los ingresos percibidos durante un año, menos los gastos percibidos también durante el año. Ya vamos a entrar en más detalle, pero aquí tengo un ejemplo de lo que vendría siendo la sumatoria o la forma en cómo podemos sacar lo que vendría siendo la base imponible o lo que acá se entiende como renta líquida imponible. Esto sería de primera categoría para el régimen tributario con contabilidad completa. Partimos con ingresos, o sea, una empresa tiene tanta cantidad de ingresos a los cuales se le deben restar los costos, también se le deben restar los gastos, que dentro de la contabilidad costo y gasto no vendría siendo lo mismo, pero se descuentan igual. Desde luego, se le suma o se le resta la corrección monetaria, que esto tiene que ver ya con un ajuste tributario que bien puede beneficiar como puede perjudicar en este sentido a la empresa, sumando o restando. Luego se le suman los gastos rechazados, o sea, los gastos que no pudieron ser incorporados dentro de este ítem deben ser sumados a la renta y restar los ingresos exentos, o sea, los ingresos que no pudiesen ser puestos aquí deben ser restados acá, lo cual va a determinar la base imponible para una contabilidad completa, o sea, para grandes empresas. A diferencia del impuesto global complementario, este solo busca todos los ingresos obtenidos, ya bien dice que lo globaliza, y esto ya sería lo que determina en sí nuestra base imponible. Una vez que nosotros tengamos nuestra base imponible determinada, de acuerdo a lo que ya vimos, al cálculo de los ingresos versus los gastos, este monto ya está listo para ser calculado con el impuesto. ¿Y cómo se calcula ese impuesto? De acuerdo a una tablita que provee el Servicio de Impuesto Interno. Es esta tablita. Esta es la tablita que la que se ocupó este año.
que dice, ahí nos encontramos con los 8 millones de pesos. Si nosotros tenemos de 0 a 8 millones de pesos, estamos exentos de pagar impuestos. Pero en la medida en que vamos aumentando la renta, tenemos diferentes factores que nos van a dar nuestro impuesto. Y en esta última columna habla de la cantidad a rebajar. Cuando nosotros pagamos impuestos o determinamos el impuesto, no pagamos el impuesto propiamente tal bruto, por decirlo así. No es que hagamos esta fórmula y ya listo lo pagamos, sino que luego de esto, nosotros debemos determinar el resultado de la declaración. De acuerdo a lo declarado por los contribuyentes, estos pueden obtener una devolución de los impuestos o un pago de los impuestos. Entonces, tenemos la base imponible, se multiplica por el factor, que vendría siendo este factor, lo cual nos va a dar un impuesto bruto. A este se le hace una rebaja dependiendo del factor al cual estemos asociados, dependiendo de nuestra renta imponible. Nos va a dar el impuesto determinado y finalmente se le restan los créditos para tener como resultado el impuesto a pagar o la devolución. Estos créditos son dineros que tanto las empresas como las personas naturales vamos pagando durante el año, los cuales pueden beneficiarnos para reducir nuestro impuesto, aún más de la rebaja que ya viene haciéndose de acuerdo a la tabla que está establecida. Ya vamos a ver eso más adelante dentro de los ejemplos para que podamos entender. Bueno, aquí ya llegamos ya a lo que es el formulario 22. El Servicio de Impuesto Interno nos provee de toda la información. En el tiempo en que yo estudiaba, el Servicio de Impuesto Interno no era tan didáctico ni tan influyente dentro de este tipo de situaciones. O sea, lo que nos enseñan en la universidad y lo que tú aprendías en el trabajo, o yendo a preguntar directamente al Servicio de Impuesto Interno. Hoy en día el Servicio de Impuesto Interno nos provee de varias cosas. Yo aquí, bueno, lo tengo enlazado, así que vamos a ver lo que es ya el formulario 22, el cual cuenta con un anverso y un reverso. En este caso, el Servicio de Impuesto Interno no toca el reverso por cada uno de los regímenes. Recuerden que hablamos del régimen de las empresas, de las grandes empresas. Este sería el régimen del ProPyme y este sería el régimen del ProPyme transparente y este sería el reverso de la persona natural, o sea, de las personas que declaramos el impuesto global complementario. Vamos a verlo. Ahí nos está llevando a la página. Ténganle paciencia al internet. Bueno, acá aparece, como ven, bueno, ahora no, ahora sí. Como pueden ver, es un formulario muy largo. Como bien les dije al comienzo, esto era una sábana, eran 5 planas, casi 6 planas, porque también incluía las instrucciones, el formulario antiguamente. Entonces este es un formulario muy largo. Acá lo vamos a aumentar para que lo podamos ver. Un poquito más. Creo que ahí se distingue bien. No, parece que no, un poco más. Ahí sí. Bueno, este vendría siendo el formulario. Habla del año tributario 2021, es decir, este año. Bueno, y acá están los diferentes recuadros que se tiene en el anverso del formulario. Bueno, son varias. Bien decían mi profesor que esto era bastante deductivo porque acá estaban para sumar y para restar, si se dan cuenta en los costados. Dice si suma, si resta, si es igual, pero la verdad es que tanto número al costado y tanta letra es bastante confuso para cualquiera. Pero esto vendría siendo en sí el formulario o la parte anversa, que es lo que nosotros primero vemos, por lo que en este primer recuadro, aquí,
acá dice que tenemos base imponible del impuesto único o base o del impuesto global complementario o del impuesto adicional. O sea, todo lo que nosotros vimos que se calculaba aquí, todo este de ingresos que nosotros podemos calcular, llegan de forma automática a esta primera parte del formulario. Tenemos retiros o remesas, lo que habíamos hablado, ahí dice según el artículo 14A, que vendría siendo para el régimen de grandes empresas, dividendos afectos, gastos rechazados, restas presuntas. Bueno, ahí se pueden ir leyendo diferentes ítems dentro del mismo formulario. Luego de eso, en el mismo anverso, nos encontramos con los créditos al impuesto, lo que yo les había mencionado que hacía la... Uy, se me fue acá la presentación. Déjenme llegar. Estos créditos que nos benefician para pagar menos impuestos son puestos dentro de esta línea. Si se dan cuenta, todos restan. O sea, todo implica un beneficio para nosotros. Luego vendría ya el recuadro del impuesto determinado. Que dependiendo de dónde venga, ProPyme, si se dan cuenta dice ProPyme, empresa acogida en el régimen de imputación, va a depender netamente del régimen o de la empresa o de la persona donde vaya la información en cada recuadro. Y finalmente, acá ya vendría mostrándose la información y en estos últimos dos recuadros que vemos acá, vamos a ver el impuesto a pagar o bien el saldo a favor, nuestra devolución de impuestos. Bueno, vamos a ver, yo creo que el formulario el reverso del ProPyme transparente, ya que vendrían siendo las personas que no están obligadas a pagar el impuesto a la renta, o sea, las empresas o las pymes que no están obligadas a pagar el impuesto a la renta, pero sus dueños sí están obligados a pagar el global complementario. Es igual de largo porque finalmente lo que hace el Servicio de Impuesto Interno al mostrarnos así es agrupar cada uno de los recuadros que corresponde a cada uno de los regímenes como para tener noción. Vamos a agrandarlo un poquito más. Bueno. Igual parecido al otro, acá tendría la información, opción de régimen, información esencial para las empresas. Y aquí, como esto es una empresa, como es una pyme, ellos deben declarar las partidas como empresa. Por eso en esta parte de acá habla de préstamos efectuados, total de pasivos. Estos ya son términos directamente contables. Total de activos, capital efectivo, esto ya es información contable propiamente tal. Bueno, en este último recuadro, el que dice saldo, es donde nosotros podemos ver qué saldo tiene, si tiene pérdida o si tiene ganancia. Ya esto va a estar puesto aquí. Toda esta información que está en el reverso va luego al anverso. Toda esa información luego se pone en este lado, que vendría siendo lo que nosotros vemos. Bueno, acá se incluye toda la información, están bien especificados, base imponible, régimen de transparencia, acá donde ya se empieza a determinar, porque primero
en el reverso de las ProPyme transparentes se llena la información y recién luego de eso se determina la base imponible. Ingresos percibidos, tal cantidad de ingresos, rentas de fuente extranjera. Si ven, está todo escrito, ¿ya? No hay mucho que no hay nada que nosotros podamos inventar, sino que finalmente está todo aquí. Total de ingresos anuales, se dan los ingresos, luego se hace el descuento de los gastos, como ya les mencioné, para obtener finalmente la base imponible, que vendría siendo la base que va a ser grabada o la base donde nosotros vamos a tomar para poder calcular el impuesto. Esto de acá abajo ya tiene que ver con cosas tributarias, así que no es necesario que lo veamos. Vamos a aprovechar de ver el reverso de la persona natural. Como bien pueden ver, no es que cambie, insisto, no es que cambie el formulario, sino que está dividido para que nosotros lo podamos ver en cada uno de los regímenes. Me excedí con el aumento, ahí sí. Esto ya vendría siendo una persona natural, o sea, personas que pagan honorarios. Si se dan cuenta que dice honorarios anuales con retención, tanta cantidad, honorarios anuales sin retención, total de ingresos brutos, montos de ahorro previsional. Bueno, acá hay diferentes ítems que se deben agregar, total de honorarios, y luego se hacen las bajas a las áreas correspondientes. Bueno, acá también a las personas se le incluye los montos determinados mayor o menor valor obtenido por las enajenaciones de bienes raíces. Las enajenaciones vendrían siendo las ventas, los traspasos de bienes raíces. O sea, cuando nosotros vendemos una casa, el valor mayor, o sea, la diferencia mayor que nosotros tuvimos en sí, la ganancia, debe ser incluida acá. Así también la pérdida debe ser incluida acá para cosas de antecedentes y cálculos también de la base imponible. Así también existen más recuadros, porque les recuerdo que en el global complementario, en la persona natural, no solamente van las personas que declaran en base a sus honorarios, sino que también van las personas que hacen los retiros de la empresa, que están bajo el régimen del ProPyme. Entonces toda esa información de igual forma debe estar acá, porque, como bien ya hemos hablado, todo esto debe estar incorporado en el anverso. O sea, aquí va a ir todo lo que tendría que ver con la información general. Bueno, por último, les voy a mostrar el formulario 22 desde la web, porque me pareció interesante más que nada como herramienta que provee el servicio de puesto interno. ¿Y por qué? ¿Por qué me gustó? Porque la verdad es que es bastante interactiva, bastante buena. Miren, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, acá pueden ver ustedes el mismo formulario. Este sería el anverso que ya vimos. Acá se aprecia mucho más bonito con colores. Bonito nomás porque sigue siendo igual de confuso con tantas letras y con tantos números. Donde tenemos las rentas afectas, las rebajas de la renta, o sea, todo lo que tiene que ver con los gastos, los cuales nos va a dar una base imponible. O sea, esto ya vendría siendo los ingresos brutos, o sea, los ingresos que la persona tiene sin los gastos que percibe y sin la utilidad en general. O sea, es el gasto propiamente, o sea, el ingreso ya como beneficio, como ganancia propiamente tal de la persona. Independiente de esto que lo perciba mensualmente, sino que esto se declara de forma anual, por lo que vendría siendo una gran suma anualmente. Luego tenemos la determinación del impuesto. Para terminar haciendo el impuesto
o determinando el impuesto acá según la base imponible y las rebajas propiamente tal del impuesto. Bueno, como le había dicho, bueno, acá bajando, acá tenemos el remanente, que sería la devolución de impuestos o el impuesto a pagar, dependiendo de lo que calculemos. Y acá ven debajo que dice recuadro de los cálculos, están todos los recuadros que nosotros hemos visto dentro del reverso. Ya acá, si se dan cuenta, bueno, acá uno lo puede minimizar. Pero, a ver, vamos acá a ir a los honorarios, que vendría siendo para las personas naturales. Si nosotros lo agrandamos, salen todos los recuadros para las personas, pero si apretamos en cada una de las secciones, el Servicio de Puesto Interno ha incorporado esta herramienta para ver finalmente y esclarecernos, ayudarnos a utilizar bien el formulario 29 y a declarar bien nuestros impuestos. Entonces está todo detallado, podemos ver acá que está todo detallado, para ver cuáles son las que se incorporan según cada código. Y traen algunos ejemplos. De hecho, ahí vamos a buscar otro recuadro que podamos encontrar. Vamos a ir al comienzo del formulario. Si apretamos acá en gastos rechazados, nuevamente tenemos la instrucción de qué es lo que va aquí. Está el documento. También tenemos un glosario con las abreviaturas. Bueno, y esto no vamos a hablar de esto porque esto ya tiene que ver con algo más tributario que no nos convoca. Pero bueno, esta herramienta la encontré bastante buena, ya que es cosa de empezar a introducirnos es cosa de leer, introducirnos en el tema para empezar a entender un poco más de lo que implica el formulario 22. Vale. Ahora vamos a entrar directamente a ver ejemplos ya del formulario 22 para ver cómo es que se ve más o menos. Entonces vamos a partir con el ejemplo de un trabajador independiente y honorario. Tenemos el siguiente caso, que un trabajador independiente percibió honorarios según lo siguiente. Tuvo honorarios brutos anuales por 2.016.807 y una retención de 216.807. No sé si ustedes saben, pero desde el 2012, bueno, desde el 2008, pero luego el 2012, todos los trabajadores a honorarios deben pagar sus imposiciones, es decir, deben pagar la salud y las AFP, incluido todos los seguros que están detrás, seguro de accidente, seguro de trabajador, creo que si no me equivoco. En base a esto, lo que hace el Servicio de Puesto Interno, como el Servicio de Puesto Interno cuenta con esta información internamente, hace un cálculo de las cotizaciones mensuales. Ahora sí, hace un cálculo de las cotizaciones mensuales, las cuales pueden ser por cobertura parcial o por cobertura total. No vamos a entrar a ver cómo se calcula esto porque no es algo que nos interese de momento. Pero finalmente, el formulario, este es un formulario compacto, ya cuando uno hace la declaración de impuestos, después el Servicio de Impuesto Interno te muestra el formulario completo, un formulario compacto, o bien te puede mostrar el certificado solemne. Si se dan cuenta, tenemos que las rentas percibidas son por 2.116.000, lo cual constituye la base imponible anual de 2 millones. Tenemos retenciones por rentas declaradas de 324. Acá sí podemos ver que hay una diferencia entre la retención que nosotros estamos viendo aquí, ya que esto se recalcula y se le hacen las correcciones monetarias pertinentes, por lo que finalmente la retención que tenemos acá va a ser de 324.951. Acá tenemos, bueno, acá se presumen gastos. El Servicio de Puesto Interno hace un cálculo de gastos presuntos, los cuales luego se descuentan. Tenemos la retención nuevamente. Acá tenemos los cargos por cotizaciones previsionales que vendrían siendo lo que nosotros calculamos acá.
En este caso, la persona optó por una cotización parcial. ¿Por qué sabemos que tuvo una cotización parcial? Porque si hubiese sido una cotización completa, no hubiese habido una devolución del impuesto. ¿Ya? Si nosotros optamos por una cotización completa, no hay devolución, ya que no ocupan totalmente el saldo, pero aquí sí se optó por una parcial, por lo que en cálculo ya tenemos la base imponible, tenemos el descuento por el cargo, las retenciones que fueron obtenidas, lo cual nos va a dar un saldo de devolución de impuestos de 138.000. O sea, esta persona no debe pagar un impuesto, sino que el Servicio de Puesto Interno, en este caso el fisco, le hace la devolución de sus impuestos. ¿Ya? ¿Por qué le hace una devolución? Porque cuando nosotros pagamos un horario, no sé, a ver, nosotros tenemos que nos van a pagar de honorario 200.000 pesos. Cuando uno hace una boleta de honorario, hay un impuesto de retención, o sea, hay una retención. Esa retención es del 10%, bueno, del 10,71% actualmente del monto bruto. O sea, si nosotros nos van a pagar, si nos dicen que bruto nos van a pagar 200.000, la retención va a ser calculada sobre esos 200.000, luego se resta y lo que recibimos nosotros van a ser la diferencia de los 200 con el impuesto. En este caso, la persona tuvo honorarios brutos por 2 millones y la retención, o sea, el impuesto que pagó mensualmente esta persona, fue de 200.000, que vendría siendo los créditos que en algún momento hablamos. Entonces, al tener créditos, que vendrían siendo los 300, en este caso porque se reajustó, menos los cargos por cotizaciones, nos va a dar una devolución de 138.000. Entonces, los ingresos que percibió esta persona los podemos ver como la base imponible y lo que finalmente obtuvo de eso sería esta devolución. Esto sería en el caso de los honorarios. Bueno, está el certificado solemne que también entrega el Servicio de Puesto Interno, que es algo que también es un documento válido, el cual se muestra mucho más resumido, donde habla de la renta global complementario, la retención y finalmente la devolución del impuesto. Otro ejemplo vendría siendo un contribuyente con una rebaja del interés por créditos con garantía hipotecaria. Esto es decir, nosotros compramos una casa, para comprar esa casa tuvimos que pedir un crédito hipotecario y los intereses que se perciben por ese crédito hipotecario pueden obtener un beneficio tributariamente. Entonces tenemos que el problema es, un contribuyente percibe remuneraciones de un solo empleador. Además, mantiene una deuda financiera correspondiente por el crédito hipotecario por la adquisición de una propiedad donde habita. La entidad bancaria con la cual contrajo esta obligación informa el pago de intereses por un total de 600.000 anuales. El contribuyente no percibió otras rentas durante el año y todos los datos están actualizados hasta el fin de año. Entonces, tenemos que este contribuyente tuvo rentas afectas a impuestos de 12 millones de pesos en el año y pagó un impuesto único de segunda categoría de 300.000 pesos. Haciendo recuerdo a lo que ya vimos, esto vendría siendo una persona que trabaja de forma dependiente en una empresa, o sea, que cuenta con un contrato de trabajo y su renta anual, o sea, todos los sueldos, podríamos ver nosotros acá que la persona ganaba 1 millón de pesos mensuales porque esto es una renta anual. Entonces, si lo dividimos en 12, podemos presumir, asumir de que él tiene una renta mensual de 1 millón de pesos y que el impuesto único que pagó mensualmente por esas rentas percibidas son de 300.000. Con estos antecedentes es posible determinar la nueva base imponible. Ya tenemos que las rentas por concepto de remuneración, o sea, los ingresos en sí son 12 millones de pesos y se le rebaja los intereses que fueron dispuestos o informados por el banco.
que están aquí dentro de la información inicial. Por lo que la base imponible de esta persona va a ser de 11.400.000 pesos. Esta tablita ya la vimos al comienzo, más adelante cuando estábamos viendo el cálculo en sí del impuesto. Entonces, esta nueva base o esta base, nosotros la vamos a buscar dentro de la tablita, dentro de los rangos, y nos encontramos que está en el rango de los 8 millones a los 18 millones, por lo cual tendría un factor de impuesto del 0,4 y una cantidad de rebaja de 330.000 pesos. Acá hay una tablita de resumen. Tenemos la remuneración total de 11.400.000. Por el factor de 0,4 nos da un impuesto a pagar de 456.000 pesos. Tenemos que se le hace la rebaja de acuerdo a la tabla de 330.000 y el impuesto determinado a pagar vendrían siendo 125.332. Este es el impuesto a la renta. ¿Ya? Finalmente, el saldo del contribuyente sería el impuesto anual determinado, que ya lo he determinado de acuerdo a la base imponible que calculamos aquí, menos a este impuesto se le restan los créditos, ¿ya? Que vendría siendo todo lo que este trabajador o este contribuyente pagó en impuesto único de segunda categoría a través de su liquidación, lo cual sumaban 300.000 pesos. Entonces, si el impuesto que nosotros tenemos que pagar es de 125, menos los créditos que nos benefician a nosotros, el saldo a favor de la persona van a ser 174.668. ¿Por qué se muestra en negativo? Porque para el servicio de puesto interno es algo que van a tener que descontar. Para nosotros nos va a llegar dinero, pero ellos lo deben descontar, por eso se demuestra en negativo. Y eso se ve en el formulario de la siguiente forma. Vemos en el cuadro número 12, en el recuadro número 12, si ustedes se dieron cuenta cuando vimos el formulario, después lo podemos volver a ver, que cada uno de los recuadros está con número. Tenemos que percibe sueldos por 12 millones. Tenemos una rebaja por intereses pagados por crédito de garantía hipotecaria, lo cual nos da la base imponible anual de 11 millones. El impuesto global o el impuesto único es de 125.000, menos los créditos, que son los 300, nos da a pagar 174.600, o sea, nos da una devolución de 174.000. Por eso acá habla de remanente, ¿ya? Porque es algo que nos va a llegar a nosotros. Finalmente, el resultado de liquidación anual del impuesto. Y en el último recuadro, que es el que estaba al final del formulario, nos da el saldo a favor de 174.000. Lo cual estos pueden ser depositados en tu cuenta, te pueden llegar como un cheque, etcétera, etcétera. Si ven, acá se puede, bueno, el servicio de puesto interno te lo consulta, pero acá también está puesto. Otro ejemplo serían trabajadores dependientes con 2 o más empleadores. Al principio, cuando hablábamos de las personas que estaban obligadas a pagar, eran precisamente estos trabajadores, los trabajadores que eran dependientes con 2 o más empleadores. O sea, yo estoy contratada en una empresa, pero también percibo rentas en otra empresa o con otros servicios. Entonces tenemos un contribuyente percibe durante el año 2020 2 sueldos de distintos empleadores. ¿Ya? Acá está, remuneración afecta impuestos, impuesto de segunda categoría, acá vemos que acá trabaja de forma dependiente y acá que tiene emisión de servicios netamente, ¿ya? Lo cual suma un total de 20 millones de pesos de ingresos anuales, ¿ya? Si esto lo dividimos en 12, nos va a dar el monto mensual. Bueno, y acá tenemos los 500.000 pesos del impuesto de segunda categoría, ya que el empleador B con el empleador B no lo paga, solamente tenemos los 500 del empleador A. Nuevamente nos vamos a la tablita. Como ya tenemos el total de la remuneración, no es necesario que calculemos la base imponible, ya que sería la misma. Esta debemos buscarla dentro de la tabla. Nos da que está en el rango de los 18 a los 30 millones, tiene un factor del 0,08 y una cantidad a rebajar de 1.600.000, o sea, 1.065.000. Entonces, los 20 millones como base imponible, por el factor nos da un impuesto a pagar de 1.600.000. Es harta plata.
a lo cual se le hace una rebaja de 1.065.000, por lo que el impuesto determinado a pagar es de 534.515. Entonces, el saldo del contribuyente vendría siendo el impuesto anual determinado de los 534.000 menos los créditos percibidos por la persona. De nuevo encontramos con los créditos, los beneficios para las personas para disminuir el pago del impuesto o bien percibir una devolución. Tenemos que el impuesto único segunda categoría era de 500.000, por lo cual son los 500.000 los que se van a percibir. Bueno, acá me equivoqué, no era un saldo a favor, era el impuesto a pagar, por lo cual los 534 menos los 500 nos va a dar un impuesto a pagar de 34.000 pesos, 515. O sea, esta persona debe pagar impuestos, no le van a devolver dinero. Acá tenemos el formulario. De nuevo, está el ítem número 12, sueldo y pensiones por 20 millones. No tenemos más. Los determina la base imponible. Luego tenemos el impuesto calculado, que vendría siendo los 534, menos los créditos que provienen del impuesto único de segunda categoría que pago mensualmente, y nos da un impuesto a pagar de 34.000. Y en el último recuadro ya no está en el saldo a favor, sino que está en el impuesto por pagar. Afortunadamente esta persona solo tuvo que pagar 34.000 pesos. Otro ejemplo, y que muy a la contingencia, es un contribuyente con una situación tributaria de los retiros del 10% de los fondos previsionales. O sea, tenemos un contribuyente que hizo retiro por sobre el millón y fracción, que es el tope para no declararlo dentro del impuesto a la renta. Eso está especificado dentro de las últimas leyes que se sacaron para poder hacer los retiros del 10%. Pero bueno, tenemos que un contribuyente percibió remuneraciones de un solo empleador en el año 2020. Además mantiene una deuda financiera correspondiente. O sea, esta persona también tiene una deuda por crédito hipotecario. O sea, va a ser, también está buscando el beneficio del pago de interés total por el crédito hipotecario que vimos en el ejercicio anterior. Como él. Además, el contribuyente solicitó el segundo retiro del 10% de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización, el que fue pagado en 2 cuotas por la administradora de fondos. Ustedes saben que cuando habían montos que excedían el millón de pesos se podían pagar en 2 cuotas. Entendemos que esta persona lo que pudo sacar del fondo de pensiones, al ser 2 cuotas de 1.500.000, que él pidió o pudo sacar 3 millones de sus fondos de pensión. Estos fueron pagados en 2 meses, en el mes de diciembre del 2020 y en enero del 2021. Entonces, solo vamos a considerar un pago, o sea, un retiro, y no los dos, porque el segundo retiro se hizo en enero del 2021, lo cual ya debe ser incorporado para el siguiente año. Entonces tenemos que este contribuyente percibió 20 millones de remuneraciones anuales y también tiene un impuesto único de 500.000 pesos. Con estos antecedentes es posible determinar esta base imponible. Tenemos que las rentas son de 20 millones. Tenemos la primera cuota de retiro, o sea, esto constituye una renta porque estamos aumentando nuestro capital propio. Y tenemos la rebaja del interés interés hipotecario, lo cual nos da una base de 20.500.000. Base imponible, ya que vendrían siendo los ingresos brutos percibidos por una persona. O sea, esta persona tuvo todo esto de ingresos. Se le restan la rebaja de los intereses porque finalmente fue un gasto, algo que él tuvo que pagar y no lo vio nunca más. Como tenemos que nuestra base imponible es de 20 millones, nuevamente la vamos a buscar o la vamos a posicionar dentro de la tablita, lo cual está acá en amarillo. Tenemos que la base imponible o la renta imponible vendrían siendo los 20.500.000. Por el factor de 0,08 nos da a pagar un impuesto, o nos calcula un impuesto de 1.640.000, una rebaja, según la tablita, de 1.065.000, y nos determina un impuesto a pagar de 574.000.
Nuevamente, el saldo del contribuyente sería el impuesto anual determinado aquí, menos los créditos por el impuesto único de segunda categoría, nos da un impuesto a pagar, nuevamente aquí esto está mal, un impuesto a pagar de 74.515. Esto se ve de esta forma en el formulario. Nuevamente, casilla número 12, sueldo y pensiones por 20 millones. Este no tiene casilla porque es algo eventual a la contingencia de lo que estamos pasando, pero evidentemente se tuvo que incorporar dentro del formulario 22, por lo cual no tiene numerito. Ya, pero acá está, retiro único y extraordinario de los fondos de pensiones, se suma, nos da un subtotal de 21 millones, menos los intereses pagados por crédito hipotecario de 1 millón, nos da la base imponible. Luego tenemos el impuesto determinado, menos los créditos por el impuesto único, nos da a pagar un impuesto de 74.515. Así también, este sería el último recuadro del formulario 22, donde nos dice el impuesto a pagar y no una devolución. Finalmente, tenemos un ejemplo de una empresa individual de responsabilidad limitada acogida al régimen ProPyme transparente. O sea, las personas que no necesariamente, sino que no están obligadas a pagar impuesto a la renta. O sea, las empresas, las pymes, micro, pequeñas y medianas empresas que no están acogidas a este régimen ProPyme transparente, no tienen la obligación de pagar el impuesto a la renta, pero como les dije, su dueño sí está obligado a declarar lo percibido, ¿ya? Entonces tenemos que una empresa individual de responsabilidad limitada con actividades afectas a impuestos de primera categoría declara como base imponible en el año tributario en 2021 el monto de 50 millones, ¿ya? Cantidad que resulta por regla general de la diferencia entre los ingresos percibidos y los ingresos pagados durante un año comercial. O sea, una empresa así como vende y percibe dinero, también tiene que comprar y eso es un gasto. Entonces, lo mismo, bajo la misma lógica que trabajamos anteriormente, ingresos menos gastos nos va a dar utilidad. Tenemos entre los ingresos, además, la empresa pagó al fisco un PPM por 3.500.000. El PPM vendría siendo el crédito, ¿ya? Crédito como el impuesto único o como las retenciones del honorario. El PPM vendría siendo el crédito de las empresas. ¿Qué quiere decir PPM? El PPM es el pago provisional mensual, el cual se paga, como lo dice su nombre, mensualmente, cuando nosotros declaramos nuestros impuestos al IVA, ¿ya? Cuando hablamos de impuestos indirectos, hablamos de los impuestos a los servicios y a los bienes, que vendría siendo el IVA, el impuesto al valor agregado. Dentro, este impuesto se declara mensualmente y dentro de esta declaración nosotros debemos pagar un monto específico en base a las ventas netas, que se llama el pago provisional mensual, lo cual sirve de un crédito para luego hacer la rebaja en el pago del impuesto a la renta. Esta empresa no registra créditos por impuestos de primera categoría. El propietario no percibió otras rentas en el año 2020 y el PPM se encuentra actualizado, o sea que estamos en regla para poder hacer el cálculo. Entonces tenemos que la empresa tiene una base imponible de 50 millones y un crédito, o sea, el PPM de 3.500.000. Nuevamente nos vamos a la tablita, posicionamos nuestra base imponible dentro de la tablita y nos da que la renta son de 50 millones, el factor es de 0,23, nuestro impuesto a pagar es de 11.500.000, tenemos una rebaja de 6 millones, por lo que tenemos un impuesto determinado a pagar de 4.678.443. Por lo que el saldo del contribuyente se va a definir por el impuesto anual determinado de los 4 millones, menos el crédito que vendría siendo el PPM pagado por la empresa, lo cual nos va a dar un saldo a favor en este caso, o sea, un impuesto a pagar, un impuesto a pagar de 1.178.443. En el formulario, acá ya no van el recuadro 12 porque son rentas percibidas, como bien dice acá, provenientes de empresas sujetas al artículo 14, letra D, que vendría siendo el ProPyme transparente. Tenemos renta que son de 50 millones,
nos da una base imponible de 50 millones. Tenemos que el impuesto vendría siendo los 4.678.000. Aquí están los 4 millones. Reducimos el PPM ya va dentro de otra categoría más abajo. Tenemos el PPM, que bien lo dice acá, que se resta y nos da un resultado del 1.178.000, por lo que esta persona deberá pagar un impuesto de 1.178.443 pesos. Bueno, eso sería en sí el formulario 22, y finalmente les quiero dejar estos sitios web de interés porque me parecieron súper didácticos, donde incluí el lugar donde nosotros sacamos el formulario 22 que vimos más arriba, el formulario 22 en la parte web. Y acá les quiero, bueno, primero incluí para consultar la situación tributaria de las personas. Si nosotros vamos acá e incluimos el RUT de la persona, voy a incorporar mi RUT para que lo puedan ver. Podemos ver, ay, la clave. Podemos ver cuál es la situación tributaria esto de cualquier persona. Oh, no me funcionó. Oh, no me pesca. Bueno, a ver, vamos a hacerlo de nuevo. Ahora sí. Ven, como pueden ver, acá consulta, situación tributaria de tercero, mi nombre. Bueno, acá especifica, contribuyente empresa menor tamaño no, moneda extranjera tampoco, el inicio de actividades, y pueden ver que acá dice, bueno, categoría, segunda categoría. Último año de timbraje, o sea, yo tengo actualizado mi documento, y eso pueden ver finalmente a dónde están acogidos. Acá ustedes pueden ingresar el RUT de cualquiera, incluido las empresas. Así también incorporé este sitio web, que es el servicio de puesto interno, que se llama SIEduca, y es una plataforma que dispuso el servicio de puesto interno para que nosotros podamos empaparnos de todo lo que tiene que ver con la parte tributaria y todo lo que ve el servicio de puesto interno. Bueno, acá también incluí lo que es el Planeta SI, que también es una plataforma que dispuso el servicio de puesto interno, pero para niños pequeños. Así se dan cuenta acá, es bueno, bastante bonito o divertido de ver. Tenemos para nivel de primero a cuarto básico, de quinto a octavo. Yo no me he metido a mirar más, la verdad, pero creo que puede ser bastante bueno si apretamos aquí. ¡Wow! Ahí está. Y finalmente, esta página donde tenemos las instrucciones del formulario 22 y la guía práctica de renta del 2021, con la cual yo desarrollé hoy la presentación. Tenemos aquí, te lleva a la guía práctica, te la hace descargar. Acá tenemos ejercicios prácticos a ver. Y acá también podemos, lo que yo les mostré, navegar por el formulario 22, que era lo que habíamos visto. Bueno, chicos, esa ha sido la presentación. Estoy atenta a lo que ustedes puedan preguntar. Así que eso. Si puedes dejar de presentar para que nos podamos ver los que estamos presentes. Ahí sí. Ahí sí. No he mirado el chat. No hay preguntas en el chat, pero me imagino que, bueno, esta no es una presentación, o sea, no es un tema fácil
de comprender en primera instancia. Pero también hay situaciones que nos pueden ayudar, como ejemplificando, a acercarnos a ciertas situaciones que nos podría tocar en el ejercicio de lo que es el desarrollo de un informe social. ¿Alguien estaba levantando la mano? Sí, profesora, era yo, Denise. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Que quería hacer una consulta respecto a la parte donde usted mencionaba créditos, que eso a la larga son como gastos que hace la empresa, ¿o no? Y que después a la larga como que benefician. ¿Algo así entendí? Me perdí Sí, un poco ahí. algo así es, pero te lo voy a volver a explicar. Los créditos son montos de dinero que nosotros pagamos para luego hacer un descuento del impuesto a pagar finalmente, ya del impuesto a la renta en específico. Estos créditos, como bien tú decías, es un gasto que se hace mensualmente, pero en sí no es un gasto, sino sería como un ahorro para luego sacar beneficio de él. Estos créditos pueden ser las retenciones dentro del honorario, el PPM o el impuesto único segunda categoría. Ya, gracias, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Hay una situación que ocurre frecuentemente y bueno, depende del informe que nosotros vayamos a hacer. Es a veces más facilitador o más complejo de llegar a este tipo de información. Si bien Fernanda, por ejemplo, nos mostró una herramienta súper útil, que es esto de la consulta de la situación tributaria de las personas, ¿no? Ocurre que en el caso de las personas con empresas, si la persona no transparenta la información, es muy difícil poder llegar a acceder a aquella información para incorporarla a lo que es el cálculo de los ingresos per cápita, de los ingresos autónomos, ¿no? En ese caso, lo que es importante es siempre señalar que cualquier omisión de información perjudica en términos de que el informe que la misma persona está pagando se invalida, ¿ya? Y puede pasar que en la misma instancia, por ejemplo, en el caso de las pensiones de alimentos ocurre mucho eso, ¿no? De que, bueno, tengo ingresos, ahí están mis liquidaciones, ¿algún otro ingreso que vaya a declarar? No, ninguno, pero efectivamente sí hay por honorario, sí hay porque hay una empresa de responsabilidad limitada y es muy, muy probable que en este caso la persona que esté como contraparte, que puede ser la mamá de los hijos, ¿no? Esté al tanto de aquella información y hasta ahí nomás llegó la validez del informe social. Entonces es importantísimo que las personas comprendan, ¿no? Que ese documento, este documento relevante como medio de prueba, ¿no? Si tiene este tipo de falencias, ¿no? O de omisiones de información, se invalida. Por lo tanto, ahí hay un gasto que la persona incurre bastante innecesario, ¿ya? Y que además entorpece de alguna u otra forma el mejor resolver en una causa determinada. En causas como esa, claro, es difícil a veces acceder a la información. Hay otras causas, o sea, hay otras situaciones, como por ejemplo en el caso de las adopciones, ¿no? Que la gente siempre quiere mostrar el mejor panorama, ¿no? Entonces ahí, claro, ahí te facilitan muchísimo la información. Entonces no olvidar que esta herramienta de la consulta es una herramienta bastante importante y ayuda mucho a destrabar algunos casos, pero lamentablemente en el caso de las empresas, si es que no tenemos ahí la información que nos proporcione el mismo entrevistado, ¿no? El sujeto informante, claro, ahí entramos en algunas dificultades que podemos manejar desde esta otra forma, ¿no? Desde lo que es el encuadre, ¿cierto? Del proceso más bien desde la ética, ¿no? En cuanto a la construcción del informe. Yo te iba a hacer otra pregunta también relacionada con el tema de ¿qué documento nos sugieres tú? ¿Cuál es el más efectivo o el más fácil que podamos nosotros recoger para hacer este cálculo de los ingresos anuales, ¿no? ¿Es el certificado solemne o el compacto? ¿Con cuál nos quedamos? La verdad es que los dos sirven, ¿ya? Porque finalmente en ambos se detalla todo lo que tiene que ver con el servicio de puesto interno, pero para mayor detalle, el compacto o en sí el completo.
Ya. Entonces, ese es el recomendable, ¿no? De solicitar en el Exacto. caso de las personas que declaren impuestos. Y lo otro que me gustaría reforzar, porque se vio como con bastante fineza esto de el pago de impuestos, lo que se retiene, ¿no? Lo que se rebaja, pero en el caso de nosotros que tenemos que hacer un cálculo preciso en términos de una proyección de ingresos mensuales, ¿ya? Y en el caso de estas personas que, por ejemplo, reciben una devolución de impuestos, ¿consideramos esa devolución como un ingreso, como parte del ingreso, o eso está contenido en la información que hay en el descriptor de más arriba, donde se declaran todas las rentas que se impusieron? No, esto no está dentro de la base imponible, Ujú. propiamente tal, porque finalmente luego de determinar la base imponible, luego de eso restamos los créditos que vendrían siendo como el saldo a favor que nos va a dar la devolución o el pago de impuestos con un tipo de rebaja. Y Entonces eso igual entonces, lo pueden considerar como las rentas que van a percibir ahora en el año. O sea, es un monto que va, si bien lo declaró en abril, ese monto lo va a obtener en mayo. entonces quizás en el caso del cálculo de este tipo de ingresos habría que pedir más de una declaración de impuestos, porque si hay, por ejemplo, devoluciones que se perciben de un año para otro, Claro. ya, entonces, Claro, al menos esa pedir. devolución no va a estar incorporada ya. Si ustedes quieren ver la devolución del año 2019, no la van a ver reflejada en el de este año, en el 2020. Claro. Entonces, ahí hay otra recomendación importante en términos de pedir al menos las 3 últimas declaraciones de impuestos, para ver si también hay una situación eh, que es estable en términos de la economía de ese hogar, ¿no? Porque a veces también nos sucede que hay familias en las cuales las empresas, sobre todo por las rupturas que hay en términos de que son los mismos familiares o los matrimonios los que constituyen estas empresas por diversas razones, ¿no? Justamente por este tema de los impuestos que hay que pagar, ¿no? Una forma que tienen de rebajar ese pago de impuestos es constituir este tipo de empresas, pero con los quiebres matrimoniales, ¿no? Queda ahí un lío más o menos grande. A veces se disuelven las empresas. Entonces, cuando uno está calculando estos ingresos, si estás calculando desde lo que es una proyección de 2 años, de 3 años, porque efectivamente hay una situación inestable, ¿ya? Una situación que ha variado, ¿ya? Por ejemplo, resulta interesante para quien tú generas el informe, en este caso, por ejemplo, para el magistrado que va a tomar una resolución, poder mostrar esa, esos cambios, ¿no? En términos de una economía que en algún momento fue más potente, ¿cierto? Más estable y que luego fue decayendo hasta que se termina, ¿cierto? O se disuelve una empresa. Y en este sentido, entender que esta información no solamente es relevante en términos de calcular y clasificar a una familia, sino que además para mostrar que hay un panorama económico que pudo haberse visto afectado por diversas razones, ¿no? Entre ellas, ¿cierto? Por ejemplo, la disolución o el quiebre familiar, ¿no? El contexto crítico, que por ejemplo bien comentaba Fernanda, de lo que ha sucedido hoy día con la pandemia, ¿no? Hay un montón de factores que pueden afectar, ¿cierto?, la estabilidad de la economía familiar, y esos elementos también son importantes de rescatarlos para ir incorporándolos a la fase más analítica del informe social, ¿no? No solamente esto entonces del cálculo, sino que también cómo de alguna u otra forma se van recogiendo desde el relato, ¿no? Y desde lo que nosotros vamos observando en el contexto, variantes, ¿no? Que pueden ir dando cuenta de un cambio, ¿no?, en la situación de la economía de una familia. Así es, bueno, dentro de en lo que usted mencionó con respecto a la disolución de las empresas, cuando éstas se disuelven, desde el momento en que hacen el cierre, tienen 2 meses para pagar el impuesto a la renta, independientemente cuándo cierre. Es decir, si esta empresa, usted llega una persona y dice, no, que la empresa cerró, hace 2 meses que cerró, ustedes ya están en capacidad de exigir el formulario 22 con el pago del impuesto y el cierre de esa empresa, luego de 2 meses del cierre. Así es, así es. No sé si alguien, Denise, adelante. Sí, tenía otra duda respecto a cuando uno tiene, ejemplo, una empresa y por este tema de la pandemia o por algún problema uno deja de
generar ingreso, porque quizás ya el trabajo no es lo mismo y todo, hay que notificar ya sea a la contadora, no sé, o al servicio de puesto interno igual, que ya no está, como que no hay una actividad. ¿Es algo Sí, malo si es que no lo hay o perjudica en algo, no sé, en temas de los impuestos y esas cosas? la verdad es que no perjudica, ¿ya? Esto sí se puede, esto sí es informado el servicio de puesto interno bajo la declaración mensual del IVA, ¿ya? Cuando nosotros no tenemos ventas durante el mes, tampoco tenemos compras, y eso se le llama, en esa situación se le llama sin movimiento. Y nosotros debemos declarar nuestros impuestos mensuales de IVA bajo el concepto de sin movimiento. Eso nos va a decir que no estamos ni vendiendo ni comprando, por lo que no hay actividad dentro de la empresa. Después, para hacer la declaración del impuesto a la renta, sí es importante para el servicio de impuesto interno que las empresas declaren independientemente si tienen pérdida o ganancia. El servicio de impuesto interno sí quiere saber cuál es tu situación, y quizás en el tiempo, bueno, 3 años, quizás más de 3 años que tú realmente tengas percibiendo pérdidas, para el servicio de impuesto interno va a ser algo a considerar y que le llame la atención. Asimismo, cuando se hace el pago de impuesto mensual, a ver, cuando nosotros pagamos IVA, las personas pagan el IVA por las ventas y el IVA por las compras. El IVA por las compras se le resta el IVA por las ventas y eso nos va a dar el impuesto a pagar. Cuando las compras son mayores que las ventas, se obtiene un remanente. O sea, vamos a tener un crédito, así como los créditos que habíamos hablado, vamos a tener un crédito para el pago del IVA del mes siguiente. Cuando ese remanente supera los 3 meses, o sea, ya tenemos 3 meses que compramos más que lo que vendimos, también es una alerta para el servicio de puesto interno. Algo está pasando en esa empresa porque está comprando más de lo que está vendiendo. Posiblemente va a llegar un momento donde va a tener pérdidas por lo mismo, está gastando más de lo que le está ingresando. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más desea preguntar? Bueno, si no es así, Fernanda, te damos un aplauso virtual porque no tenemos cómo saludarte presencialmente, pero sí agradecerte desde el aplauso virtual tu presentación y la generosidad de compartir con nosotros conocimientos que, si bien no son necesariamente directamente de nuestra disciplina, son elementos que nos sirven bastante para poder desarrollarnos en esto de lo que es el ejercicio libre de la profesión, ¿ya? De los informes sociales. Es una materia que nos toca bien seguido y hay que dominarla, porque la verdad, yo que he estado en esto de los informes, se sufre, uno se pega hartos costalazos al principio por no dominar este tipo de información. Así es que, bueno, muchísimas gracias también a quienes nos han acompañado hasta el final de este taller y nos despedimos. Hasta la próxima, ¿cierto? El próximo taller que nos toca informes de idoneidad, así que todos cordialmente invitados. Que esté muy bien. Chao, Fernanda. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Cuídense. Chao, profesora, Gracias, hasta luego. Gracias, Fernanda. Muchas gracias. Gracias.